Y pensemos con esta unidad que es respuesta sexual humana, disfunciones sexuales y o trastornos del placer. En esta unidad se va a tomar en cuenta los ciclos de respuesta sexual humana de Kaplan, Master Johnson y Álvarez-Gallú para entender que todo lleva un orden en la sexualidad. También es importante concientizar que este ciclo de respuesta sexual pues es muchas veces el que nos ayuda a tomar en cuenta en qué parte del ciclo está la persona y poder ayudarlo. El objetivo es analizar el ciclo de respuesta sexual y sus trastornos de placer que pueden surgir en el proceso del mismo tanto en hombres como en mujeres. El contenido tiene que ver con los ciclos de experiencia, los trastornos de placer en el hombre, en las mujeres y el diagnóstico de los trastornos de placer. Durante esta unidad te voy a pedir que revises la película de Kinsey, El Doctor del Sexo, por favor, y que tomes, ahí ya checarás que tienes que hacer un ensayo. ¿Quiénes han investigado? Havelock Ellis, Master Johnson, Helen Kaplan y Juan Luis Álvarez-Gallú, entre muchísimos otros. Estos son solamente algunos, ¿ok? Y ellos van a empezar dando como diferentes fases, diferentes formas de empezar a tratar lo que viene siendo el placer, las disfunciones, qué pasa cuando pasan cosas y qué pasa cuando no pasan cosas, ¿no? Luego tenemos, para tener una idea, tenemos a Master Johnson que nos da esta gráfica que es excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y ellos nos muestran estas 4 fases y nos dicen, comenzamos, nos excitamos, toda la parte fisiológica. Esto va a dar a la meseta, que es el casi llamerito o el llamerito, ¿no? Nos vamos a venir en este orgasmo, da el orgasmo y se da la resolución. Pero hasta ahí. Helen Kaplan lo que hace es que junta las fases, ¿no? Y ella pone 3 fases, ¿no? Y dice, no, pues antes de excitarme yo necesito desear. Entonces, ella pone como primer punto el deseo, y luego la excitación y luego el orgasmo. No toma en cuenta lo que viene siendo la resolución, pero aquí va dando sus fases. Y tenemos la fase de Álvarez-Gallú, sexólogo mexicano, y él nos da 2 fases. A la de Master Johnson no aumenta 2 fases, que tiene que ver con el S, que es el estímulo sexual efectivo, que es aquel estímulo a nivel sensorial, es decir, nuestros 5 sentidos, que hace que nosotros realmente nos movamos, sintamos, nos mojemos, deseemos, ¿no? Y puede ser a nivel de olfato, vista, tacto, ¿cómo se dice? A nivel de sabores, ¿no? De gusto, pues, y de todo eso. Pueden ser uno, pueden ser varios, ¿no? Puede ser un olor y de pronto te empieza a excitar con ese olor, independientemente de que la persona sea conocida o no, independientemente de que te guste o no la persona, es ese olor y el olor te excita. Eso es lo que va a hacer que gracias a esa sensación sensorial, para redundancia, tú empiezas a excitarte. Ahora, por ejemplo, si es un olor que te excita, pero la persona no te excita, puede ser que lo único que suceda es que digas que lástima y con permiso no voy a hacer nada, pero si aparte del olor es la persona, pues ya se empiezan a conjugar cosas para que continuemos con el juego sexual y poder dar la siguiente situación con la meseta, el orgasmo, la resolución y el periodo refractario. El periodo refractario es aquel que tiene que ver con el tiempo en que nos recuperamos para volver a iniciar un nuevo ciclo. En este caso, las mujeres casi no tenemos un periodo refractario, nuestro periodo refractario es mínimo la mayor parte de las veces. Para los hombres, si tiene una situación que tiene que ver con edad, si tiene algún tipo de enfermedad como diabetes o algún otro tipo de enfermedad que haga que y edad, por ejemplo, que tenga que hacer que de unos minutos pasen a horas, de horas pasen a días, y así. Aquí van a ir viendo, se los voy a poner nada más para que lo vayan viendo, ustedes lo revisan, las diferentes situaciones que van pasando en cada momento de lo que viene siendo el ciclo de la respuesta sexual, ¿no? Como se pueden dar cuenta, ¿no? Lo único que va haciendo es que se va incrementando fisiológicamente todas las funciones que van a hacer o que van a preparar el cuerpo precisamente para el orgasmo, para sentir placer, ¿no? Hay contracciones, todo se acelera, se va dando una situación en donde todo se acomoda para la llegada del orgasmo, ¿no? Aquí podemos ver en la mujer, aquí podemos ver en el hombre, ¿no? Qué es lo que va pasando. Y después de la resolución, pues ya regresamos a todo lo que era antes de tener esta excitación. Como les decía, el periodo refractario es este tiempo y dependerá de algunas situaciones en el hombre y solamente a nivel emocional o en algún tipo específico de situaciones fisiológicas.
en la mujer. Bueno, es importante conocer las características de los trastornos del placer que implican un proceso de naturaleza erótica, ¿no? Son procesos que se consideran indeseables. O sea, puede ser que una persona no erecte, pero le valga cacahuate y entonces no le interese. No le pase nada con esta situación, pero si le pasa, si realmente le sucede, si realmente le sucede que él se enoje, que se deprima, que se duela con esta situación, entonces hablamos de una característica. Son procesos que se presentan en forma recurrente y persistente. Si una vez le sucedió, si cada 6 meses le sucede, no lo tomamos como trastorno de placer. Se presenta en la práctica clínica de manera de síndromes, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta, es que ya me pasó una vez y ya hay periodos de estrés muy fuertes que hacen que, por ejemplo, a nivel sexual no funcionemos, ¿no? Y entonces no necesariamente estamos hablando de un trastorno de placer específicamente. Bueno, para tener una idea de cómo podemos tener en cuenta estos trastornos, tenemos la primaria, que es nunca ha sucedido o siempre ha sucedido, ¿no? En este caso. Secundaria, en una época sirvió o en una época no funcionó. Selectivas, a veces sí, a veces no, depende con quién, depende de la situación, depende de la persona. Generalizadas siempre, no importa la persona, no importa el lugar, no importa la época del año, no importa absolutamente nada, siempre sucede. Las que tienen que ver, las que son genéricas, que son las específicamente para hombres y específicamente para mujeres, y las funcionales que dependen del ciclo de la experiencia, del ciclo de la respuesta sexual. Entonces esa es la clasificación de los trastornos. Perdón. Dentro de los factores biológicos tenemos estos que están aquí presentes. Y bueno, solamente es importante tomar en cuenta que a mayor edad de la persona que nos consulte, mayor situación en historia clínica, tenemos que checar que no tenga algún tipo de situación fisiológica, biológica, genética, etcétera, ¿no? Para poder ir descartando posibilidades. Entre más joven, de todos modos preguntamos por qué podría pasar, pero la verdad es que el factor es muy poco. Ahora, ¿por qué está vacío lo que viene siendo factores psicológicos? Porque es lo más amplio. Yo quiero que ustedes me vayan comentando cuáles serían esos factores psicológicos que ustedes creen que serían los que fomentan, apoyan, ¿no? O aumentan lo que viene siendo las disfunciones sexuales. Me lo pueden mandar por medio de de los ensayos, ¿no? Precisamente en lo que viene siendo el ensayo de 15, pues podrían aumentarlo ahí, o me lo mandan por lo que viene siendo mensaje, de mensaje individual. De lo que viene siendo ya específicamente a nivel del ciclo de la respuesta sexual, tenemos las del deseo sexual, ¿no? Que tienen que ver con estas aversión, disritmia, impulso sexual excesivo, los trastornos que tienen que ver con excitación, vaginismo, dificultad de excitación, dificultad de la erección o disfunción eréctil. En el orgásmico tenemos el trastorno orgásmico masculino, la ausencia de eyaculación, el retardada, la precoz, y en la mujer ausencia del orgasmo prematuro y el retardado. Tenemos el refractario que tiene que ver con el hombre, de una reacción retardada y depende de la edad, y muy pocos segundos depende de la mujer. Trastornos del dolor, por dolor en el pene, en la región genital, o en la penetración o durante el coito, ¿no? Y en cualquiera de los dos se llama dispareunia. Bueno, creo que es muy importante tomar en cuenta, me voy a regresar uno, acá por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, en lo que viene siendo los factores psicológicos, que puede ser desde una depresión, que puede ser una situación que tiene que ver con miedo, con inseguridades, con algún tipo de sensación de rechazo, pueden ser n número de factores. Por eso quiero que piensen bien qué factores bien, y en su historia clínica también vayan checando qué factores son. Es importante tomar en cuenta en la historia clínica estos factores, los biológicos, ¿no? Y también los sociales. O sea, en la historia clínica sería un tipo de enfoque biopsicosocial, para que me tomen en cuenta tanto lo biológico como lo social, como lo psicológico, emocional, ¿no? Y obviamente también se toma en cuenta si la persona está en una relación, pues entonces se toma en cuenta cómo está esa relación, que incluiría, pues sería parte de los de las situaciones a nivel psicológico y o social. También hay que tomar en cuenta dentro de estos trastornos que, por ejemplo, uno de los grandes temas aquí es la disritmia, que incluye desde que alguien sea nocturno y alguien diurno, que alguien sea más rápido en venirse que el otro, que a uno le cueste más porque necesita hacer más cosas que alguien que solamente con un beso se viene.
O sea, la disritmia es uno de los grandes factores o situaciones de trastorno de placer, que en realidad no es excesivamente complicado, pero es súper común. Entonces, una de las situaciones más fuertes que vamos a tener es esta disritmia. Bueno, espero que disfrutes mucho tu unidad. Cualquier cosa ya sabes, me mandas mensaje privado y que estés muy bien. Nos estamos viendo en la siguiente.